Saludos a todos. En esta breve pausa de viaje sigo en Osijek, la ciudad en la que vivo, y hoy quiero mostrarles una celebración muy especial que se realiza cada 6 de septiembre, en la fecha en la que se conmemora la creación del Reino de Croacia, un acontecimiento histórico que aquí se vive con mucho orgullo. La fiesta tiene lugar en este bonito parque llamado Rey Tomislav, que suele lucir tranquilo, pero que en días pasados se llenó de vida. Si quieres conocer un poco más de la historia croata y cómo se celebra una fecha clave en este país, quédate conmigo para sentir esta experiencia. Sean todos bienvenidos. Esta vez por casualidad me enteré de la celebración. Cerca de donde vivo escuché música y vi a un grupo de personas caminar por un sendero peatonal. Era un sábado tranquilo de septiembre, pero el silencio habitual fue interrumpido por una historia que pedía ser contada. Nada menos que la celebración de los 1100 años del reino croata, fundado en el año 925. El panorama hablaba por sí mismo. Ese espacio normalmente tranquilo se transformó en un escenario donde personas de todas las edades avanzaban en una marcha organizada. El compás marcial de los tambores se escuchaba cada vez más fuerte, anunciando la llegada del desfile. Poco a poco, más habitantes de Osijek se fueron sumando a la caminata, acompañando con entusiasmo el paso de la comitiva. Decir que esta es una celebración organizada y serena, pero a la vez muy vistosa, ya que aparecen grupos de personas que lucen con orgullo trajes tradicionales llenos de color, donde el blanco y los bordados finos resaltan la identidad de esta zona oriental de Croacia. Cada prenda parece contar una parte de la historia local, mostrando la riqueza cultural de la región. El desfile también llamó la atención por la participación de jóvenes, destacando dos colectivos. El primero, un grupo de mujeres al estilo de bastoneras que animaban el recorrido con gracia y coordinación, adolescentes y niñas. El segundo, un grupo de muchachos vestidos con uniformes que recordaban el estilo militar del siglo XIX, cuya presencia evocaba las celebraciones históricas de la nación y sus raíces. Estos jóvenes hacen parte de los Hrvatski Sokol, que se traduce como los halcones de Croacia, una asociación que nació en 1896 con el objetivo de promover el deporte como base de la educación juvenil. A lo largo de los años ha mantenido vigentes valores como el orgullo cultural y el patriotismo en un país que pasó por ser parte del Imperio Austrohúngaro, luego del Reino de Yugoslavia, y que desde 1991 respira independencia como Estado croata. La presencia de los halcones y otros colectivos en la marcha transmitía respeto y admiración, ya que portaban uniformes, banderas y estandartes con solemnidad, reflejando el orgullo de ser croatas. Y como siempre he dicho y admiro, Croacia, aunque sea un país pequeño en extensión, es una nación que despierta una profunda admiración en quienes, como yo, hemos tenido la fortuna de conocerla y vivir de cerca.
El ambiente, como pudieron escuchar en los sonidos del desfile, era solemne y cargado de orgullo. Finalmente el recorrido llegó al Parque Tomislav, espacio que lleva el nombre del primer rey de Croacia. Este parque es uno de los lugares más representativos de Osijek. Es amplio, verde y rodeado de árboles que han sido testigos de generaciones. Gracias a parques como este, la ciudad también es conocida como la Ciudad Verde de Croacia, y en esta pausa dentro del evento les cuento un poco más de este espacio. Además de estar dedicado al rey Tomislav, coronado en el año 925, el parque guarda un detalle histórico muy especial, un árbol centenario cargado de simbolismo, ya que fue plantado en 1925 para conmemorar los 1000 años del Reino de Croacia. Ahora, exactamente un siglo después, ese mismo árbol presenció la conmemoración de los 1100 años. Resultaba sobrecogedor pensar que, bajo esta sombra, mis propios ojos verían pasar otro siglo de historia. Con la magia de la edición regresamos al día del evento, el 6 de septiembre. Justo al lado de ese árbol que les mostré antes, se organizó el acto solemne. Primero tomaron palabra algunas personalidades locales y poco después comenzaron a presenciarse los coros de la ciudad y alrededores que hicieron de la música un motivo perfecto para celebrar. Zapiewajmo, braćo, svi u glas. Vivat Croatia, vivat Croatia, vivat Croatia. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Vivat Croatia, vivat Croatia, vivat Croatia. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Hay momentos en los que no hay mucho por decir, solamente dejar que la música hable por sí sola. Los coros mixtos interpretaron temas que hablaban del amor a la patria y de las raíces croatas. A ratos, entre el público, se escuchaban voces que acompañaban suavemente las canciones, sumándose a un coro improvisado que llenaba el parque de emoción. Asistir a este tipo de eventos resulta interesante sin importar en qué parte del mundo estés. Estoy seguro que en muchos países se celebran actos similares que muchas veces pasan desapercibidos. Por eso los invito a ser más observadores en sus propias ciudades y participar en estas actividades que nos conectan con la historia e identidad local. Yo por mi parte solo escuché las marchas desde mi ventana y decidí luego averiguar de qué se trataba, para encontrarme con este evento lleno de historia, memoria y música. Con este tranquilo panorama musical, ya en la noche, me despido de otro capítulo de Estado Natural Viajero. Gracias por acompañarme hasta aquí. Me encantaría leerte los comentarios. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero en una próxima historia, en una nueva ciudad y en otro país.
Por ahora reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.